retomamos. Entonces vamos a hacer una cosa antes de continuar con las otras tareas. Vamos a revisar un poco esto, qué es lo que tenemos, qué fueron los cambios que hicimos y si podemos mejorar algo. Porque, digamos, ahora ya recibir caracteres a través de la interrupción, ya lo hicimos, ¿no? Esto está hecho. Actualizamos un poquito acá. Configurar reloj sistema, recibir carácter por puerto guard, y ahora todo esto ya está hecho, ¿sí? Y ahora lo que nos queda es manejar cadenas de texto, es decir, los famosos strings. Damos todas estas tareas ya por terminadas, ¿sí? Y la próxima tarea que vamos a abordar es cómo manejar cadenas de texto completas, no de a un byte, no de a un carácter, sino como un bloque, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos hasta acá, de los cambios que hicimos. Vamos a revisar un poquito eso. Vamos a la vista de staging para ver la diferencia entre lo que tenemos en el índice o en el commit anterior, si es que no agregamos nada al índice, y lo que tenemos en el sistema de archivos actual. Bien, venimos para acá. ¿Y qué fue lo que cambiamos? A ver, cambiamos FIFO.c. ¿Qué fue lo que cambió ahí? Por un lado, este primer cambio, pusimos un static, nada que revisar por ahí. Segundo, ¿qué hicimos? Sí, pusimos todos los static, ¿no? Static, por acá también. Bien, acá por este lado no hay nada que revisar. Pasamos al siguiente. En my.c. Bueno, en my.c, claro, cambiamos el ejemplo, ¿no? Cambiamos un bloque de código grande porque antes hacíamos solamente un eco y ahora pusimos escribir el hola. Cambiamos la lista de tareas. ¿Qué más? Y acá abajo todo este bloque. Donde antes había un where write y un where read, ahora se modificó esa línea y pusimos todo aquello otro. Bueno, esto mayormente no hay tampoco nada que se pueda mejorar al principio, simplemente que era una funcionalidad distinta, arbitraria, ¿no? Simplemente para probar y testear. ¿Qué otro cambio hicimos? En myAssert, ¿qué tenemos? Tenemos este, un include, el include del MSP430. Sí, acá no, me gustaría que estas funciones, ¿sí? No salgan exclusivamente del encabezado que depende del microcontrolador, del hardware. Entonces lo que estoy pensando en principio es que vamos a tener que hacer un archivo .h en el que nosotros pongamos nuestros nombres de funciones para habilitar y deshabilitar interrupciones, y todavía tendríamos que ver cómo manejamos el tema del LED. Pero bueno, digamos que esa sería una tarea pendiente, ¿no? Hacer algo que tenga estas definiciones de funciones que dependen ya sea del microcontrolador, del compilador, y que están íntimamente ligadas al hardware, ¿sí? Yo quiero que en assert no esté ese tipo de cosas. Bueno, eso por ahora lo dejamos así, pero nos pusimos una tarea. ¿Qué otra cosa tenemos? MyAssert, War.c. Bueno, acá estuvo el grueso de los cambios, ¿no? Veámoslo bien grande. Bueno, a ver, vamos del principio. Sí, agregamos la definición del buffer de transmisión de datos. Eso está bien.
Después cambiamos la función de saber si hay caracteres pendientes. En realidad está mal el nombre de la función, porque yo al devolver la cuenta de caracteres que hay en la FIFO, estoy diciendo si hay caracteres pendientes de ser procesados, no si llegó algún carácter nuevo. Entonces ahí cambió el sentido de esta función. La usamos de la misma forma, pero tiene otro sentido. Bien. Entonces tenemos que renombrar eso. ¿Qué más cambiamos? Estamos acá. Sí, que ya no leemos directamente el registro, sino que hacemos una lectura de la FIFO. Para la escritura del Word también. ¿Sí? Y fíjense que acá, sin querer queriendo, estas funciones ya no son dependientes del hardware del microcontrolador. ¿Sí? Acá abajo sí, lamentablemente tenemos cosas dependientes del hardware, que bueno, después ya podemos ir pensando en hacer algo distinto para un archivo distinto para la Word que contemple el manejo de los registros de hardware del micro de que se trate. Si ahora estamos haciendo esto para un MSP430, que al día de mañana queremos poder usar un código parecido para, no sé, un Arduino, un PIC, un microARM, etc. Bien, sigamos por acá. Eso por ahí. Revisemos un poco este cambio antes de seguir con otro. Que es importante, ¿no? Comenzar la transmisión. Entonces, esto en principio lo que verificaba es que no estuviera ya la rutina de interrupción habilitada. ¿Sí? Tener la rutina de interrupción habilitada para nosotros significa que está corriendo. Después acá verificamos que haya algo para transmitir, porque si no hay nada para transmitir, ¿para qué voy a habilitar la interrupción de transmisión? Y por último, iniciamos la primera transmisión escribiendo al registro. Bien. Una vez hecho eso, habilitamos la interrupción. Bueno, fíjense que el orden de estas dos instrucciones es muy importante. Vamos a hacer un zoom. ¿Por qué? Porque si yo estuviera habilitando la rutina de interrupción antes de escribir al registro de transmisión, entonces ahí mismo en el acto ya me estaría saltando el código, a ejecutar código de la rutina de interrupción, porque eso está siempre en 1 a menos que esté ocupado, ¿sí? Transmitiendo algo. Entonces, para que no me pase lo mismo que me pasaba hoy, que se quedaba todo el tiempo en la rutina de interrupción de transmisión de datos, primero preciso darle al puerto Word algo que transmitir, ocuparlo con algo, y recién después habilito la interrupción de transmisión. Sigamos con los cambios. ¿Qué otro cambio hicimos? Bueno, un espacio en blanco, no pasa nada. Y este bloque, claro. Donde antes teníamos un while de espera, que era peligrosísimo, y también teníamos un eco. Ahora lo que tenemos es, por un lado, sacar un dato de la FIFO y ponerlo a transmitir de inmediato, si es que hay algo que transmitir. Y si no hay nada que transmitir, la misma rutina de interrupción se deshabilita a sí misma, por así decirlo, ¿bien? Entonces, esa es una revisión de lo que tenemos hasta ahora. Sí, acá hay algo, pongamos de vuelta, como hoy pusimos extern, como para decir que son funciones públicas, hagamos lo mismo con FIFO. Ahora que lo veo, aprovechemos. Bueno, salvamos. Entonces vayamos acá a Word, a cambiar el nombre de esta función. Carácter array ya no significa eso, sino si hay caracteres pendientes. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos llamar? RX pending algo.
pending input, pongamos, ¿sí? Listo. Que eso significa una cosa distinta de si acaba de llegar justo un carácter, ¿no? O sea, hay un carácter pendiente en el registro. Claro, digamos, sería eso. Antes esta función significaba si había un carácter pendiente de lectura en el registro de recepción de la UART. Ahora ya no significa más eso. Bien. Decía que acá me parecía una pena que UARTXStar estuviera manejando registros de hardware, ¿sí? Que tampoco queda muy claro qué significa eso, entonces vamos a hacer algunas funciones que nos indiquen para qué estamos seteando o limpiando esos bits, ¿bien? Entonces la primera es esta. Esto lo que nos dice es si la interrupción está habilitada, ¿sí? Entonces hacemos una función assigned int wart tx interrupt enable. Esto nos va a devolver algo distinto de 0 si está habilitado, igual a 0 si no está habilitado. Es un copy paste, nada más. Entonces yo ahora cuando escribo esto, cuando la función de arriba ya escribo esto, queda más claro qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Esta función no me interesa que la llamen de afuera, así que por ahora la dejamos como static. Y vamos a poner un prototipo, porque si no el compilador se va a quejar. Ahí está. De la misma forma, ya que estamos con esto, es esta otra instrucción. Esta instrucción lo que hace es habilitar la interrupción de transmisión de la UART. Entonces algo parecido. Ahora vamos a sacarle la D y con esto estamos diciendo que esta función habilita la interrupción de transmisión. Es medio peligroso tener dos funciones que se llamen tan parecido. Vamos a ponerlo así. Wart enable tx interrupt, ¿sí? De vuelta hacemos un prototipo acá arriba. Y ahora ya queda más claro qué es lo que estamos haciendo acá. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, esto. No me gusta que se esté escribiendo al registro. Yo, si miro esto, si miro el código desde afuera, no sé qué es UCA0TXBuf. O sea, puede ser un registro de transmisión de otra cosa, de un puerto SPI o... En fin, el que mira este código de la lógica del puerto WART no precisaría saberlo. Lo que quiero dejar de manifiesto acá es la interacción entre código que maneja la FIFO y código que maneja el puerto WART byte a byte. Bien. Voy WART send bytes. Acá está esta cucaracha. Ah, sí, porque esto es void. Sí, no devuelvo ningún valor. Ok. Entonces, de esta forma vamos segregando un poco lo que es manejo de hardware de lo que es lógica. Enviamos un byte, voy a tomar un carácter C. Bueno, entonces por lo menos ahí ya tenemos una divisoria un poquito más clara de lo que es lógica de manejo de hardware, ¿sí? Y bueno, sí, por supuesto, por ahora la configuración del WART es todo 100% hardware. Uy. Así que lo mandamos para allá abajo.
Y bueno, más allá de la inicialización, nuestro código no maneja ninguna función que sea hardware. Es más, hasta las rutinas de interrupción, porque, bueno, si hay algo que es de hardware es esto, ¿no? Declarar el vector de interrupción, pero fíjense que acá adentro tenemos muy poquito de hardware. La lectura esta, ¿sí? Verificar esto, lo podríamos reescribir. Y está bien reescribirlo, porque se supone que una idea del código, que es leer un byte, escribir un byte para la word, lo tiene que hacer en un solo lugar. Entonces yo ya enviar un byte, esa idea ya la estoy implementando en esta función, ¿sí? Entonces acá, en vez de escribir esto en forma directa, tendría que escribir word send bytes, esto de acá, para que esa idea quede en un solo lugar implementada, ¿sí? Si no tengo código que hacen cosas parecidas distribuidas por todo el programa, y eso no está bien. Bueno, y de la misma forma acá con la rutina de interrupción, ven que acá estoy deshabilitando. Bueno, hagamos una función parecida a esta de acá arriba, que sea deshabilitar la interrupción. Disable. Sí, acá estoy manejando este registro. Bueno, send byte, get byte, vamos a poner. Send, lo contrario de send, es receive. Lo que pasa es que receive me estaría indicando que estoy iniciando una recepción. Cosa que no es así, porque la recepción ya se hizo, por eso está en el buffer UCA0RXBuf. Eso no quiero que quede así, pero bueno, de momento vamos a implementarlo y después vemos el nombre. Vamos a llamarlo word leer carácter recibido. Es un poco largo. Ah, sí, y tengo que ponerlo que esto devuelva un char. Es un poco largo, como decía, pero bueno, queda claro que lo que se está leyendo es algo que ya está disponible, ¿sí? Entonces acá, en vez de tener una variable local, claro, yo antes tenía esta variable local porque la usaba para el eco y para ponerlo en la FIFO. Ahora no, ahora simplemente puedo poner acá esto. Y otro problema que hay acá es que esto es void, ¿sí? Para recibir el carácter no preciso pasarle nada a nadie. Otra cosa que no me gusta, decía, es esto de tener el atributo metido acá. Void attribute, bla 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 bla. Eso depende del compilador, depende del procesador, ¿sí? Depende del procesador por la dirección del vector de interrupción. Depende del compilador porque algunos usan acá pragma, otros usan attribute, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de los ejemplos que nos daba el fabricante? Ven acá, hace un if define, si estamos usando un compilador de IAR o si estamos usando el compilador de Texas abierto que es basado en GCC. Por eso uno usa pragma y el otro usa attribute. Yo en mi código no me quiero enterar de eso. Y se acuerdan que ya también con assert había dicho estaría bueno tener un archivo que tenga estas definiciones, deshabilitar interrupciones y habilitar interrupciones. Entonces vamos a hacer un archivo nuevo, nos tomamos el trabajito nuevo. Vamos a hacer puede ser un header, sí, ¿por qué no? Si alcanza con un header solamente, mejor. No sé qué nombre ponerle, common. Por ahora hacemos un header common.h que tenga todas estas cuestiones que debieran estar desacopladas de la lógica del código nuestro, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a tener
la adaptación para hacer. Vamos a hacer una función a una macro, pero es preferible una función que a una macro. En todo caso, una macro siempre se puede reemplazar por una función inline, así que hagamos un inline, habilitar interrupciones, que como es un inline, el cuerpo de la función se puede poner directamente acá, ¿sí? Otro código común que puede ser necesario para cualquier archivo es esto, el include MSP430. Entonces vamos a incluir esto directamente en Common. Bien. Y ahora acá en vez de Enable Disable vamos a usar estas dos funciones. Después si uso otro microcontrolador el día de mañana, cambio este cuerpo de la función y ya está. Y lo mismo puedo usar con esta función Delay Cycles y Nop. Y ahora acá vamos a poner un include common, que es algo mucho más inofensivo que un include MSP430. Bueno, y después otra cosa que quería ver es este tema de declarar la función de interrupción. Entonces tengo que hacer algo que me reemplace a esto, ¿sí? Esto por fuerza sí, me parece que voy a tener que usar una macro. Ahí está, y a ver si ahora esto me lo toma acá. Acá va a ser más difícil si declaro todo junto, capaz me conviene poner primero un prototipo. Que por otro lado los nombres de estas interrupciones son feos. Así que ahora los cambiamos. Entonces ahí tenemos un prototipo y después la función. Claro, acá signo de pregunta porque me falta el include. Como ya decíamos antes, MSP430 ya no va más, sino que ahora va a venir como. Por las dudas, si no funciona lo dejamos comentado. Luego, una vez que lo tome el compilador, ya lo borramos. Vamos a ver si acá compila, project build project, y a ver si nos tira algún error. Bien. Declaración implícita de words and bytes. Ah, porque lo puse abajo y no puse el prototipo, ¿verdad? Acá. ¿Qué otro error hubo? Tipos conflictivos para words and bytes. Eso creo que no pasa nada. Problemas. Bueno. A ver ahora. Bien. Ahí construyó. Sin problemas. Entonces creo que tomó bien esto de las interrupciones declararlas así. Igual hasta que no corra el código, por las dudas dejo esto comentado. Y después una vez que corra y verifique que hace lo mismo que antes, ya lo saco. No me gusta el nombre de las interrupciones, porque sí, me dice que se recibe un carácter y que se transmite un carácter, pero no qué significa
que salte esta interrupción. Esta interrupción va a saltar cuando ya haya llegado un carácter, ya esté disponible. En cambio, esta interrupción de transmisión salta cuando tengo la posibilidad de enviar un nuevo carácter. Son dos circunstancias distintas. Entonces, esto de acá vendría a ser que se recibió un nuevo carácter. Bien. Carácter recibido, ¿sí? Y acá esto sería una interrupción que salta cuando está listo para transmitir. Queda más claro en qué circunstancia salta cada interrupción, ¿no? Bueno, yo ya había hecho el encabezado common, creo que en hacer ya lo puse, sí. MyAssert. En FIFO está common. En FIFO no hace falta common, ¿sí? Porque acá no manejo interrupciones, no hay nada de eso. En Word ya estaba puesto el include common. Y en main todavía sigue estando MSP 430. Ahora acá va a venir common. Bueno, y ahora como hicimos un montón de cambios, de vuelta vamos a compilar y correr el proyecto. Como todavía estoy probando cosas con la Word, no puedo hacer testeo automático, entonces no me queda otra que programar a mano, ejecutar y ver qué tira por el puerto serie. Y a ver qué pasa. Tipeo y me dice hola. Hola, hola, hola. Bueno, sigue funcionando. No es que pueda garantizar que la recepción y envío de datos esté perfecta todavía combinando la Word y la FIFO, pero hasta acá parecería que esto funciona. Bien. Vamos a hacer un commit de lo que tenemos, que bueno, por lo menos hicimos una prueba sencilla y vimos que no responde del todo mal. Vamos a la vista de staging. Entonces acá en staging, ¿sí? Tenemos estos cambios. Vamos primero a pasarlo al índice o al área de staging, ¿sí? Que son todos estos, más common, que es un archivo nuevo. ¿Y qué más hubo? Creo que no hubo más nada, ¿no? No, listo. Y esto lo pasamos para acá. Listo. El Eclipse hizo una operación de git add, ¿sí? Al repositorio local. Y en este momento podría llegar a ver las diferencias que me pueden ayudar a escribir el mensaje de commit, ¿no? Fíjense que me cambió el iconito. Ahora donde hay una diferencia entre el índice y el commit anterior o el head, me marca un iconito con una estrellita blanca con fondo negro. Bien. El archivo common.h es nuevo, ¿sí? Lo creamos para incluir definiciones de vectores de interrupción, habilitación y deshabilitación de interrupciones y los knobs y bueno. Bueno, ¿qué otra cosa hicimos? En FIFO pusimos algunas funciones como privadas, las funciones de test y nada más. En main.c cambiamos algún encabezado y esto de acá, que es cambiar el código de prueba del Word, ¿sí? Que por ahora lo estoy haciendo acá en el main. ¿Qué otro cambio hicimos? En assert, ¿qué se cambió? Las interrupciones. Y escribimos funciones compatibles con common.h.
word.c. Declaramos una FIFO de salida de datos. Hicimos algunas funciones nuevas para separar manejo de hardware de lo que es lógica del puerto Word. Hicimos una función de transmisión nueva. Entonces escribamos eso. Renombramos Word Character Array a Word Pending Input. ¿Qué otro cambio tuvimos? Las funciones de manejo de hardware. Y bueno, y las rutinas de interrupción, que ahora el eco ya no lo hacemos por rutinas de interrupción, ¿sí? Y después algunas cuestiones más bien cosméticas, ¿no? Ahora que veo eso de la Word, me pregunto si modifiqué el Word.h. Sí, ahora es Word Pending Input, antes era Character Array, así que este encabezado está bien. Acá puse la rutina de transmisión, sí, acá está, WordX Start, está bien. Bueno, y con eso creo que ya estamos listos para hacer un commit, ¿no? Están todos los archivos, está eso. Listo. Perfecto, ya está. Vamos a ver ahora el log o la historia del proyecto, a ver si lo tomo bien. Bien, fíjense que esta es de cuando yo estaba sincronizado con el GitHub, ¿sí? Estos dos commits son totalmente nuevos. El GitHub de esto no se enteró, solamente está enterado el repositorio local, ¿sí? Y ahí tenemos el último mensaje con los cambios. Bien. Puedo llegar a ver la diferencia entre estas dos versiones. Y me abre la vista de comparación. Ahí tenemos en FIFO.c, podemos ir viendo las diferencias que hubo entre esos dos commits. ¿Sí? Que lo único que había era el tema de static, ¿no? Vamos a abrir uno más jugoso, Word. Ahí estamos con Word. Podemos ver todos los cambios que hubo. Y fíjense que acá, en este lado, nos muestra los cambios que se hicieron. Tenemos funciones nuevas. Todas estas son funciones nuevas. ¿Sí? Acá ven que está con un iconito verde con el simbolito menos. Esta función ya no está más, se borró. WordRead aparentemente siguió bastante igual, se modificó alguna cosita pero nada más. Tenemos más funciones nuevas. Y acá nos muestra que se agregó un include, que se quitó este otro include. Y bueno, tenemos una vista función a función de qué es lo que se cambió. Lo interesante es que no muestra que se agregó la FIFO de transmisión, ¿no? Pero bueno, es simplemente para dar una ayuda. Y vamos por último al main. En el main me muestra que se sacó un include, que se agregó otro, que se cambió el cuerpo de la función main y que se cambió el cuerpo de la función test. Por el unsigned in que tenía al principio de todo. Bueno,
Entonces eso también nos viene bien para comparar diferencias entre una etapa de desarrollo del código y la otra. Bien, estamos todos conformes, muy contentos, y ahora sí vamos a hacer la implementación de recibir una cadena, como decía acá arriba. Entonces acá hay una cuestión un poco grave. Primero vamos a cerrar lo que no usamos, así sacamos cosas de la vista. Con respecto a la FIFO. Porque ¿qué pasa? Yo quiero ahora recibir una cadena de texto, ¿sí? ¿Qué es una cadena de texto? Bueno, una cadena de texto es si yo quiero inicializar, digamos acá adentro, una cadena de texto, puedo poner algo así. Esto sería una cadena de texto constante que se va a almacenar en la memoria de programa, no en la memoria RAM, ¿verdad? Porque está constchar. Entonces declaro un puntero a una cadena de texto en memoria de programa, pongámosle cadena, ¿sí? Y esto podría ser el famoso hola. Bien, ahora este hola para el compilador es un conjunto de caracteres char, ¿sí? Caracteres char, donde por un lado vamos a tener la H, después vamos a tener el carácter O minúscula, el carácter L minúscula, el carácter A. Me disculpo por el pulso, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. El carácter barra R, que es 13, vamos a poner 13 directamente. El carácter barra N, que es 10. Y un carácter más que, por una cuestión de convención del lenguaje C, que es el carácter nulo o 0. ¿Bien? Entonces el compilador, cuando ve esto, dice, tengo una zona de memoria donde esto es un byte, esto es otro byte, esto es otro byte, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bytes, uno a continuación del otro. Pero ¿cuál es el problema con la FIFO? Que la FIFO, en este momento, así como está, sacamos esto, almacena elementos de este tipo de datos, que es unsigned int, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa si yo lo almaceno como unsigned int? Bueno, no sé si va a quedar en el corte final del video, pero cuando estaba con un problema veía esto de acá, ¿sí? Que si yo al buffer de la FIFO TX lo ponía a ver como si fuera un buffer de chars, lo que voy a tener es un carácter, después un 0, otro carácter, un 0, otro carácter, un 0. Eso, el lenguaje C no lo toma a todo esto como una cadena en conjunto, ¿sí? Sino como una serie de bytes que no tiene ningún significado. Yo después más adelante lo que voy a querer hacer es usar una librería que se llama, en este momento no me acuerdo si es string o strings, no me acuerdo si es plural o singular. Y para que esa librería trabaje, que es una librería estándar, es decir, cualquier compilador que le dé el fabricante la va a tener, precisa que estén los caracteres una a continuación de la otra como carácter, sin los ceros entremetidos ahí entre el carácter de H, por ejemplo, y el carácter O. Por ahora, la forma más directa que tengo de solucionar esto es decir que FIFO element ahora ya no es unsigned int, sino que es char, ¿sí? Directamente. Es decir, que la FIFO lo único que maneja son datos de tipo char. Lo que es muy limitado, ¿no? Porque después más adelante vamos a querer poder almacenar números, vamos a querer poder almacenar punteros a memoria, incluso cadenas, ¿por qué no? Y la FIFO como elemento, como estructura de datos, no tiene una estructura de datos definida. Es decir, la FIFO es un esquema de acceso a memoria.
una FIFO, a no ser que uno lo quiera así específicamente, no tiene por qué saber si en esta posición está almacenando un char, un unsigned int o una cadena de texto. Bien, podría ser cualquier cosa, simplemente lo que me hace la FIFO es dar un esquema de acceso, de escritura y de lectura. Bien, y saber cuántos elementos tengo en la FIFO, si está llena o no. Pero nada más. Después la FIFO en realidad no es que esté manejando tipos de datos específicos. Es una limitación que le imponemos nosotros. Bueno, más adelante vamos a ver cómo podemos hacer que la FIFO maneje tipos de datos distintos, pero por ahora, como no quiero entretenerme con eso y quiero hacerlo que esto trabaje con cadenas lo antes posible, vamos a tomar un atajo y definir los elementos de la FIFO todos como char y listo. No hay otra cosa. Ese es un cambio grande, así que vamos a ver si pasan los test. Otra cosa que estaba acá viendo cuando escribía esto es que acá tengo una llamada a enable interrupt. Esto ya no tiene por qué existir más, porque se acuerdan que para eso hice common. Entonces tengo que reemplazar esa llamada directa al hardware por mi función. Ahí está. Y lo mismo que este NOP. Y no sé si hay alguna cosa más que precise cambiar. Bueno. Yo quiero recibir una cadena. ¿Cuál es el esquema de trabajo? Yo lo que quiero es ir tipeando en el programa de puerto serie. A ver. Serial port. Esto ya lo vimos, ya lo puedo cerrar. Por ahora no hay nada conectado, está bien. Yo acá en el programa de puerto serie lo que quiero es ir tipeando caracteres de A1, escribir acá H, después O, después L, después la A, doy un Enter, ¿sí? Entonces por un lado lo que me tiene que hacer el programa del microcontrolador es ir haciendo el eco de cada carácter, ¿sí? Y lo que yo quiero es que me avise cuando se dio un Enter. Porque detectar que se presionó un Enter me va a indicar a mí que ya se terminó de introducir una cadena, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer por ahora mientras estamos desarrollando es que cuando se termine de introducir una cadena me tire un carácter distinto, qué sé yo, un carácter mayor, y me haga un eco ya de la cadena, no del carácter sino de la cadena. Esto como un primer paso, ¿no? Después, en vez de imprimir la cadena, vamos a hacer que efectivamente haga un comando, no sé, por lo menos encender un LED. Entonces, tipeo los caracteres uno por uno, me tiene que ir haciendo el eco, hago un Enter, cuando hago el Enter me va a tirar un signito de mayor, como diciendo que es una respuesta, y me va a hacer un eco de la cadena que introduje, y me va a dejar listo acá para introducir más texto en la línea siguiente. Es decir, esto va a ser con un /R /N. ¿Bien? Oh, qué pulso horrible que tenemos en esta hora. Y bueno, por ahora me propongo hacer eso y nada más porque ya se me acaba el día y quiero terminar con un objetivo alcanzable, ¿no? Para recibir una cadena por puerto serie, entonces preciso detectar que se pulsa la tecla Enter. ¿Sí? Y hacer un eco de la cadena completa. Primero, antes de esto, vamos a ver que el haber cambiado el tipo de datos de la FIFO no me haya alterado nada, ¿sí? Vamos a correr esto así como está. Salvamos, compilamos, programamos y corremos. CM0, tipeo una tecla, me sigue diciendo hola, todo muy bien. Entonces la única diferencia que va a hacer con antes
es que ahora el tipo de datos que maneja la FIFO es realmente char, ¿sí? Y nos va a servir solamente para manejar caracteres. Bueno, listo, esto sigue igual, no hay problema. Ahora puedo trabajar a este nivel, no me tengo que meter ni adentro de Word, ni adentro de FIFO, ni nada. Cerramos, cerramos, cerramos. Bien. Lo que tengo que preguntar es si ese carácter es la tecla Enter, ¿sí? Nuevo carácter que sea igual directamente al Warread. Bien, antes lo tiraba a la basura, ahora lo estoy usando para algo. Si ese carácter que leí es igual a un /R o un /N, quiere decir que se presionó una tecla Enter. De lo contrario, simplemente hago el eco de lo que llegó. Si llegó una tecla de Enter, ¿sí? Lo que tengo que hacer, dije, es imprimir el simbolito mayor primero, como para decir que hubo una respuesta. Y también tengo que imprimir el /R/N para que haga una nueva línea, no importa si el sistema operativo de donde se está ejecutando es Windows, Linux. Nueva línea, el símbolo de respuesta y después escribiríamos esto que yo había puesto en algún lugar, write string, ¿se acuerdan? De cualquier manera el WartX_star siempre va a estar, porque o mando un solo carácter o mando una respuesta completa que es por esta rama del if, ¿sí? Por suerte lo hice, digamos, inmune a que se llame varias veces cuando todavía no se terminó de transmitir lo anterior. Así que ya me está sirviendo eso. Y acá en realidad me gustaría tener algo como esto, ¿no? Hacer word, write string. ¿Sí? Y después al final hacemos una nueva línea de vuelta. Y listo. Eso sería el programa. Ahora me tengo que ocupar de la implementación de estas dos funciones nuevas de Word, ¿sí? Vamos a hacer acá una función void write string, ¿sí? Ahora me van a pasar un puntero a un char, que va a ser la cadena. Acá en vez de string vamos a usar otro nombre porque en C++ a lo mejor ya funciona como un tipo de datos, ¿sí? Está al mismo nivel que char. Mejor no confundirlo. Lo único que va a hacer esto es ir escribiendo los datos de A1, ¿no? Mientras el contenido de string to send, acuérdense que las cadenas siempre terminan en el carácter nulo. Mientras esto sea distinto del carácter nulo, o pongamos, ya que es un carácter, pongamos con el formato que corresponde. Bien, entonces acá vendría word write contenido de string to send, enviamos el carácter y por otro lado incrementamos el puntero para que ahora string to send apunte al siguiente carácter. Y ahora la función leer cadena, que es más complicada, porque hay otro dilema más. Por la misma naturaleza de la FIFO, cuando leo un valor, lo estoy destruyendo. ¿Está? A ver, vamos a hablar menos y a escribir más código. Punto buffer. ¿Sí? Esto es una chanchada horrenda. ¿Por qué? Porque estaría leyendo la FIFO dos veces. Primero de a bytes para hacer el eco acá. ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Y después la estaría leyendo como una cadena, pero eso no tiene índice. Es decir, estoy accediendo al buffer, donde me llegan los datos, pero por fuera del esquema de la FIFO.
cosa que realmente está fea, pero bueno, por ahora es la forma más fácil de hacer lo que tengo. Vamos a hacer que cuando se termine de escribir la cadena, acá, me resetee la FIFO de entrada. De esa forma me aseguro que siempre cuando empiecen a llegarme datos por el puerto serie se haga a partir del primer elemento de la FIFO y no desde donde quedó en el envío anterior, ¿sí? Entonces bueno, realmente sí, esto es bastante a los manotazos. Vamos a declarar esas funciones en el encabezado. A ver si compila. Hola mundo, escribo, doy un enter y ahí me escribió 56 hola mundo. Bueno, ¿qué pasó ahí? No tengo idea. 56, ¿por qué habrá escrito eso? Otra vez, hola mundo, enter, 56 hola mundo. Es como que la H, en vez de escribir la H mayúscula, me está escribiendo 56. Raro. Ah, y también está el símbolo mayor. Por lo menos el programa no se cuelga y sigue corriendo, creo. A lo mejor si introduzco más cadenas, vamos a hacer eso ya que estamos. Bueno, por lo menos el programa no se cuelga, quizás es inestable más allá del cortísimo plazo, pero para poner un punto final y seguir otro día, que ahora llegamos hasta acá. Cerramos acá. Cualquier cosa nos vemos en los foros o si tienen algún comentario. Y que terminen bien el fin de semana. Nos vemos. Chau.